Ok, ya estamos conectados, ya estamos aquí, estamos en un pequeño delay de la transmisión, pero bueno, conectados, me está dando una... Estamos en un pequeño delay de la transmisión, pero bueno, me está dando un feedback. Un segundito. Ok. Ahora sí ya. Perdón. Una falla de técnica. Ay, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues ya sabe usted, aquí es así, pasan cosas, pero lo importante es que estamos aquí el día de hoy, muy contentos de estar con ustedes. El día de hoy, es viernes y el cuerpo de Cristo lo sabe, y no me paro a bailar nomás porque lo sabe. Así que bueno, aquí estamos con ustedes el día de hoy, muy contentos, como les decía, y agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí, pues porque también estamos contentos. Oiga, esto que vamos a compartir el día de hoy con el gran invitadazo que tenemos el día de hoy, que ya lo está viendo por ahí en su pantalla, que está con nosotros el día de hoy, que te lo va a presentar mi amiga Violeta. Así que muy contentos de que el día de hoy vamos a aprender, vamos a crecer, nos vamos a edificar mutuamente. Así que le pido por favor que comparta con sus amigos, comparta con sus grupos, ahí póngale like, muchos likes, muchos corazoncitos, ¿para qué? Para que este programa llegue a muchas más personas. Recuerde que cuando usted pone like o pone un corazón, lo que hace la plataforma de Facebook es decirle a sus amigos, hey, fulanita y menganita les gusta esto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, si usted no les comparte directo, ellos van a ver que usted está viendo o que a usted le gusta estos programas, entonces ellos se conectan y pues también de esa manera ellos reciben palabra. Y bueno, pues qué más y qué mejor que el día de hoy, viernes, y bueno, pues ahí le dejo ese encarguito y le doy la bienvenida a nuestro invitado, pero también a Violeta, que está con nosotros. Estamos juntos aquí presentando el día de hoy este programa. Viole, buenas noches, ¿cómo estás, mija? Hola, Viole, buenas noches, pues feliz. Buenas noches a los que se están conectando y como bien dices, Viole, es que extiendan esta palabra porque la verdad que el tema va a estar expectante. Estamos a tope con este tema que se llama la transformación del alma. Así que vaya y corra y comparta porque este tema todo hijo de Dios lo tiene que saber porque es muy importante para experimentar la vida que tenemos impartida por medio de la transformación del alma. Así que, Viole, pues feliz de tener a este invitado desde Saday, si lo dije bien, ¿verdad, Pastor Kenneth? Saday, España. Entonces, Saday, España, perdón. Y pues fascinadas con usted porque sabemos que esta palabra, Señor, nos va a edificar de una manera espectacular en todo lo que usted nos va a impartir el día de hoy. Así que, Pastor Kenneth, bienvenido al programa. Espero que no sea ni la primera vez ni la última, porque la verdad que va a enriquecer nuestras vidas. Así que bienvenido, buenas noches. Este programa es todo de usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias a Violeta y a Violeta. La verdad que es un honor estar aquí. A veces, cuando he visto el programa, debo reconocer que siempre en diferido, porque aquí ahora mismo es una hora un poco tempestiva, pero sí que es un honor poder participar en el famoso programa Platicando con la Morena. Sí, no, qué bueno que estés aquí con nosotros, Pastor. Y bueno, déjame te pregunto, yo soy un poquito la más preguntona. Yo no aporto mucho, pero sí pregunto más. Entonces, pero mi pregunta sería, ahorita, bueno, estamos hablando o hemos hablado, nos han estado enseñando, o lo que hemos estado aprendiendo es que hay una renovación del entendimiento, que hay una nueva naturaleza, que hay una transformación en nuestras vidas al tener una naturaleza nueva en nuestro espíritu. Pero mi pregunta aquí entonces es, ¿se puede una transformación en el alma? Porque digo, ¿cómo batallamos a veces con el alma, eh? En lo personal, digo, me ha costado, me ha tocado hablarle al alma. Entonces, platícame, ¿será que es posible que se transforme el alma? No solamente es posible, sino que debería. Debería transformarse. Sí, deberíamos entrar, por lo menos, deberíamos entrar en ese proceso, porque lo que es la transformación del alma es un proceso. A veces, no sé por otros lugares, pero aquí se ha estado utilizando la palabra proceso para hablar de cosas que realmente no tienen nada que ver con lo establecido por Dios y con lo obtenido por Cristo a través de su obra consumada. Pero en este caso
sí es necesario que entendamos que la transformación del alma es un proceso en el cual todos los hijos de Dios, todos los que estamos en Cristo deberíamos entrar. ¿Por qué? Bueno, precisamente por lo que tú comentabas ahora, ¿no? Porque con el alma es con la que hay que trabajar. O sea, hay una realidad espiritual que ha acontecido, una realidad espiritual que ha sucedido, de la cual debemos ser conscientes, se nos tiene que enseñar, tenemos que aprender de ella, pero realmente el trabajo aquí en la tierra, mientras caminemos por esta tierra, es con el alma, porque el alma, allí es donde se han generado todos los velos, allí es donde se han edificado todas las fortalezas incorrectas, y allí es donde el alma ha sido viciada, esa es la verdad, por años, a través de la información que los 5 sentidos físicos le han ido dando. Entonces, tenemos todo un trabajazo por delante que se tiene que llevar a cabo por medio de la palabra para que podamos experimentar esta transformación del alma. Pero repito que sí es necesario. Lo triste es ver cómo lamentablemente hijos de Dios pueden transitar toda su vida en la tierra sin entrar en este proceso, ¿no? Porque si no estamos expuestos al verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo, lamentablemente nuestra alma no va a entrar en este proceso de transformación que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y no es algo que decimos nosotros, no es algo que se inventa tal o cual persona, sino que es algo que podemos ver en la Biblia. O sea, la Biblia, bajo el nuevo pacto, nos habla de una salvación del alma. Y yo no sé vosotras o no sé las personas que puedan estar viendo el programa, pero a veces cuando leemos la Biblia deberíamos hacernos preguntas, no deberíamos solo leer por leer y correr y ya está y decir, bueno, mira, he cumplido con Dios, he leído mi Biblia hoy y ya está, sino que deberíamos pararnos un poquito y preguntarnos ciertas cosas, porque cuando leemos en Santiago, por ejemplo, esa expresión, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿a qué se está refiriendo la salvación del alma? Si estoy en Cristo, ¿soy salvo o no soy salvo? Y si soy salvo, ¿por qué me habla entonces aquí de que mi alma todavía tiene que salvarse, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que el alma necesita un trabajo que se va a tener que llevar a cabo. Y no se trata de decir, bueno, es que ahora vamos a predicar del alma o vamos a tener un enfoque en el alma olvidándonos de todo lo demás. No, no. En primer lugar, debemos tener claro, no predicamos del alma, predicamos a Cristo, pero a través de la predicación de Cristo el alma tiene que verse afectada. En segundo lugar, hablamos de un ser integral, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña en Tesalonicenses que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Entonces, el problema es que en el ámbito que yo crecí, lo digo con todo respeto, que es el ámbito pentecostal, se le dio mucha importancia al tema del espíritu, todo era espíritu, todo era lo espiritual y se nos olvidó completamente hablar acerca del alma y entender cuál es el trabajo que se debe llevar en el alma. Y por esa razón ocurren grandes decepciones en la vida de los hijos de Dios y por esa razón a veces la iglesia no ha tenido una respuesta adecuada a ciertas cosas que están ocurriendo en la gente, ¿no? Ya no solamente dentro de la propia iglesia, sino que también además fuera de la iglesia. Y cuando hablo de esto me refiero específicamente a enfermedades mentales. Creo que todos éramos quizá conscientes antes, pero la pandemia, si algo provocó, entre otras muchas cosas, es que hubiera un incremento. No sé las cifras en México, por ejemplo, pero aquí en España el incremento de suicidios fue exagerado y de hecho la tasa de muerte aquí en España la de suicidio es la más alta, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. Entonces, eso nos tiene que decir algo a la Iglesia, eso nos tiene que hablar de algo. Y lamentablemente, aún dentro de la Iglesia hemos visto tristemente personas que han entrado en profundas depresiones o que incluso ministerios jóvenes han llegado también a tomar la terrible decisión del suicidio. Hemos oído hablar de pastores con 30 años, con 32 años, casados, padres de 2 o 3 hijos, con congregaciones relativamente estables, que acaban
cometiendo el acto de suicidio, ¿no? Y eso es porque no hemos sabido trabajar con el alma y no hemos sabido trabajar con el sistema de pensamientos y lo hemos llevado todo al espíritu. Y no estoy diciendo que nos olvidemos del espíritu, ¿eh? Por favor, quiero tratar de explicarme de la mejor manera posible, pero quiero que entendamos que desde lo que ha sucedido en el espíritu se va a tener que trabajar en el alma. Y no debemos solamente pensar como se hizo en su momento, repito lo que yo viví, tampoco quiero generalizar, pero yo recuerdo que en su momento lo que se decía es si una persona está deprimida, eso es un demonio, se le imponen manos y se va el demonio y se acabó. Y realmente no era así, porque eso no se trabaja de esa manera, sino que es todo un proceso que se va a tener que llevar a cabo para que en el sistema de pensamientos de la persona pueda establecerse la realidad de Cristo y se lleve a cabo esta transformación del alma, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, nosotros vemos que la Biblia nos dice en Hebreos que la palabra es como espada de dos filos que corta y separa el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque lamentablemente otro pensamiento, otra idea que ha tenido a veces parte de la iglesia es que alma y espíritu es lo mismo. Y alma y espíritu no es lo mismo. Ni siquiera en las palabras que se usan en griego se deben mezclar, porque a veces se usa la palabra psique o la palabra suya y para alma, y se usa la palabra neuma para espíritu, y el significado es totalmente diferente. Entonces, la palabra viene y provoca una separación, lo cual nos dice que no debemos olvidarnos del espíritu, pero tampoco deberíamos olvidarnos del alma. Porque al final la vida de Cristo, la nueva naturaleza, las realidades de la nueva creación son algo que no deben quedarse interiorizadas en el espíritu de la persona, sino que deben acabar manifestándose en nuestro andar diario, tienen que acabar manifestándose en casa, con mi esposa, con el esposo, con los hijos, tienen que acabar manifestándose en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Es decir, al final esto tiene que manifestarse y la única manera de que eso suceda es que pase algo en el alma. Si en el alma no pasa algo, lamentablemente todo el potencial que hay en el espíritu se queda en el espíritu, se queda estancado, se queda frenado, porque tiene que pasar algo en el alma. Oye, pastor, perdón que te corte. ¿Por qué crees que entonces, bueno, porque también de alguna manera crecí, los primeros pasitos que di fue en una iglesia pentecostal, en una denominación pentecostal, no sé cómo llamar, pero el punto es, ¿por qué no saben los líderes religiosos, no saben los pastores que hay esto? Lo hacen por falta de conocimiento, que no lo enseñan, o porque lo saben, pero no es conveniente que la persona crezca y madure. ¿Y cuál sería el motivo? Porque digo, tantos años que estuvimos yendo, veintitantos años, y hasta después de veintitantos años está llegando esto que está en la Biblia, que está ahí, pero que nunca, o no se nos había explicado, no lo hemos entendido, nosotros no lo habíamos indagado. Pero ¿por qué no se da eso? ¿Por qué no se enseña? Yo creo que la gran mayoría es porque no se conoce. Okay. No creo que haya, quizá alguno puede conocerlo, pero yo creo que es porque no se conoce, ¿no? De hecho, yo antes de que la realidad de Cristo, de la gracia, del nuevo pacto nos alcanzara, yo ya era predicador, y nunca había tocado este tema, pero debo reconocer, porque para mí la psicología era el enemigo y el alma era el enemigo. Entonces, al pasar el tiempo, y esto es algo que gracias a Dios fue algo que Dios me inquietó a ir estudiando desde hace ya más de 3 años, me he dado cuenta que el alma no es un enemigo, sino que tenemos que aprender a trabajar con ella. Y que la psicología tampoco es un enemigo. Y repito, yo he sido muy antipsicólogos, muy antipsicología. Lo que pasa con la psicología es que bueno, entre comillas, pues lo que le ha pasado al pentecostalismo con llevarlo todo al espíritu. Obviamente la psicología se centra únicamente en la realidad del alma y se olvida de todo lo demás, ¿no? Y por supuesto,
la psicología puede tener ciertas herramientas útiles, pero en ningún momento van a ser herramientas suficientes para poder ayudar a la persona a experimentar la realidad, porque eso sí debemos tenerlo claro. No se puede trabajar en una transformación del alma correcta sin la realidad de Cristo en nosotros. Eso es imposible. Entonces, eso pongámoslo por base. No se puede trabajar en la transformación del alma correcta si no hay primero la realidad de Cristo en nosotros. Era lo que quería aportar, pastor, porque realmente es cuestión de naturaleza. Y para poder nosotros transformar esa naturaleza necesitamos una naturaleza superior, porque las fuerzas del ser humano es imposible llegar a los planos espirituales si no es por Cristo. Entonces, esa vida impartida es la que nos lleva a los hijos de Dios a poder llevar el alma a ser transformada por causa de la naturaleza que ya está impartida en nosotros. Fuera de ello, cuando nosotros practicamos la religiosidad, que en su tiempo yo estuve ahí, me era imposible poder manifestarlo porque, como bien decía, era todo espiritual. El alma era el enemigo y no un aliado, como ahora lo entendemos, ¿no? Como seres tripartitas de que tenemos un alma y un cuerpo también y que somos seres espirituales. En ese entendimiento ahora hacemos aliado al alma y al cuerpo para poder nosotros mostrar esa vida, porque de otra manera no hay cómo, no hay de dónde echar mano. Exacto, es totalmente así. Entonces, por eso que yo no sé si vosotras seguro que estáis familiarizadas con el término almático, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos usado la palabra almática? Y el problema es que hemos entendido almático como que todo lo que tiene que ver con el alma es malo. Y entonces, realmente no es así. O sea, si tenemos un alma es porque Dios la creó. O sea, nosotros no decidimos eso, ¿no? Entonces, si Dios decidió poner un alma en nosotros es porque Él la creó. Lo que pasa que obviamente cuando pasó lo que pasó con nuestro querido amigo Adán, pues lamentablemente así nos vemos hoy. Pero claro, cuando cae el ser humano, cae integralmente también. Viene una muerte, que es la muerte espiritual primero, pero que acaba afectando todo el ser y por lo tanto eso significa que acaba afectando también al alma de la persona. La palabra almático lo que realmente significa, o el problema de lo almático, es ser gobernados por el alma. Ese es el problema. Por eso decíamos que no se puede experimentar una verdadera transformación del alma, tal y como la palabra nos la enseña, sin la vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora se trata de no ser gobernados por el alma como hemos sido toda nuestra vida, ojo con eso, hemos sido toda nuestra vida hasta que ha llegado el entendimiento correcto y hasta que, por la gracia de Dios, hemos permitido que la palabra vaya renovando nuestro entendimiento. Toda nuestra vida la hemos vivido gobernados por el alma. Y ahora se trata de permitir que el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, sea, valga la redundancia, el que gobierne todo nuestro ser desde la realidad del Espíritu. Entonces, por eso es que a veces, y si no enseñamos estas cosas, el problema es que las personas no van a poder entrar en este proceso. Y eso es lo realmente triste, ¿no? Y que no se haya enseñado por años o que lamentablemente no se siga enseñando en muchos lugares porque nos llevamos siempre a lo espiritual. O sea, y repito, gloria a Dios por entender lo espiritual, porque desde lo espiritual ya trabajamos con todo lo demás. Pero nos hemos ido siempre a lo místico, si me permitís decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Nos hemos ido a todo lo místico, todo lo que tiene que ver, todo lo sobrenatural. Hoy justo hablaba con un pastor amigo de cómo se le dan palabras a las cosas, ¿no? Y se habla de lo sobrenatural, cuando la Biblia no nos habla de lo sobrenatural. Esa es la realidad, porque para lo que nosotros hemos querido llamar sobrenatural es lo natural de Dios, es lo natural de la vida de Cristo, ¿no? Entonces, pero claro, nos gustan esas cosas, nos gusta ese misticismo, nos gusta irnos a ese lado, ¿no? Y entonces hemos querido ir hacia ese lado
y nos hemos olvidado de todo lo que tiene que ver con el alma, en la cual, como todos sabemos, ¿no? En la cual tenemos involucrados nuestro sistema de pensamientos, obviamente, pero no solamente eso. Está la capacidad de toma de decisiones, la voluntad de la persona, está el temperamento de la persona, están las emociones, están los sentimientos, está la personalidad. O sea, en el alma tenemos tantas cosas que debemos entender que cuando entramos en esta transformación del alma, todas esas cosas obviamente se están viendo afectadas por esta transformación. Por eso es que, por ejemplo, el temperamento de la persona tiene que entrar en un proceso de cambio. No sirve eso de decir, es que yo soy así, a quien le guste bien y a quien no, sí, y así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Entonces, a quien le guste bien y a quien no le guste, que se aguante. No, no, perdona. Si estamos en Cristo, necesitamos entrar en una transformación del alma que también va a afectar a nuestro temperamento, nuestras emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, pastor, algo muy simple, muy así, a lo mejor muy soso, pero dice la Biblia, manifiestas son los frutos de la carne, son esto, es lo mismo que o sea, las obras de la carne es lo mismo que el alma, es una pregunta. Y bueno, creo que viene junto con la otra. ¿Cómo una persona puede decir, pues entonces, pero ¿cuál es la cosa del alma? O sea, ¿por qué dicen vivir en el alma? O sea, ¿qué es? ¿Me explico? No sé si me puedo, si entiendo si te hago bien la pregunta. Porque yo, por ejemplo, me gusta así como que irme al punto donde hay una persona que de pronto está empezando o no entiende bien esto, no conoce y dice, bueno, sí, del alma, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el tener el vivir en el alma o no dominar el alma o no tener gobierno sobre el alma? ¿Qué hace el alma de malo? ¿Me explico? Entonces, no sé si te formulé bien las preguntas, pero serían esas dos. Perfecto. Sí, en primer lugar, cuando habla de las obras de la carne, a veces no hemos entendido lo que la palabra carne significa. Ahí es necesario no quiero meterme en estas cosas, ¿no? Pero bueno, es necesario. ¿Cómo? En teología. Sí, sí, en teología y luego la terminología también en griego, etcétera, etcétera. Pero sí que a veces debemos entender que la carne no se trata del cuerpo físico. El cuerpo físico es una funda. El cuerpo físico no toma sus propias decisiones, sino que sí o sí se ve influenciado por el alma de la persona. Entonces, cuando habla de las obras de la carne, o sea, aquí tenemos dos partes, perdón que hago este paréntesis, ¿no? Tenemos dos partes. Primero, el alma recibe toda la información de los 5 sentidos físicos. O sea, en eso sí colabora el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Porque toda la información que le llega al alma le llega a través de la vista, el gusto, el tacto, el oído, el olfato. Entonces, el alma va recobrando información, ¿no? Retomando información por años, por años. Imaginémonos, por eso Jesús dijo que debemos ser como niños, porque de ellos es el reino. ¿Por qué? Porque el alma del niño no está viciada como el alma de alguien como yo que tiene 44 años. Claro, entonces, ¿por qué? Porque hemos estado recibiendo muchísima información. Entonces, es esa información que entra y a partir de ahí todo eso se mezcla con las emociones, la toma de decisiones, etcétera, y el alma empieza a gobernar y eso es lo que produce lo que la palabra llama manifiestas, son las obras de la carne. Entonces, repito, no es que el cuerpo lo decide, sino que el cuerpo lo que acaba llevando a cabo es algo que el alma le está indicando por causa de la información que ha estado recibiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, Entonces, la importancia de renovar el entendimiento, pastor, porque aquí en la mente está toda la información. Exacto, exacto. De ahí la importancia, y ahora le doy paso también a Violeta, pero de ahí la importancia de empezar a darle al alma otro tipo de información que no ha tenido por años. Ese es el punto. Digamos que las obras de la carne es todo lo viciado de esa alma caída que vino a raíz de la caída de Adán, ¿no? Toda esa naturaleza adámica que nosotros tenemos también
es lo que manifestamos cuando no tenemos un entendimiento correcto de lo que ya somos en Cristo. Esas son las obras, pastor. Exacto, exacto. Realmente cuando vamos al griego, la palabra carne se traduce de dos formas diferentes dependiendo del contexto. Y eso cualquier persona lo puede ver en un diccionario expositivo de palabras de griego en el Nuevo Testamento. Obviamente hay palabras que según el contexto queda claro que cuando habla de carne se está refiriendo a un cuerpo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 todos lo tendremos en mente cuando dice el verbo se hizo carne. Queda claro que nos está diciendo que el Hijo de Dios, el Verbo, se encarnó, es decir, se metió en un cuerpo. Sin embargo, Romanos, cuando nos habla de carne, nos está hablando de naturaleza. Y literalmente la definición de la palabra griega es naturaleza en ese contexto. Entonces, es esa naturaleza adámica, es esa naturaleza antigua, cuando no estábamos en Cristo, la que ha estado viciando el alma, y con esto respondemos a la segunda pregunta también. ¿Qué significa eso del alma, de ser gobernados por el alma? Bueno, simplemente significa que el alma, como ha estado siendo viciada por años, ha estado recibiendo velos, ha estado edificando fortalezas, como dice Corintios, en nuestro sistema de pensamientos. El alma ha sido la gobernante del ser, esa es la verdad, pues caminar en el alma significa siempre ir bajo el dominio o bajo el gobierno del alma. Y eso implica la toma de decisiones. Por ejemplo, tomamos decisiones basados en lo que el alma nos está diciendo a través de sentimientos, a través de emociones. Y eso es lo que significa ser gobernados por el alma, ¿no? O sea, al final, entendamos esto, no se trata de que entremos en un punto de condenación. Siempre digo que la condenación tenemos que erradicarla completamente de nosotros, pero sí se trata, ¿por qué? Porque todos hemos estado en este momento, en este inicio del proceso, mejor dicho, en el que seguimos siendo gobernados por el alma, y de hecho, aunque llevemos años en el Evangelio, todavía a veces ciertos vicios del alma van coleteando por ahí y todavía está la cosa que seguimos trabajando, ¿no? Pero todos hemos iniciado este proceso en el que el alma ha seguido gobernándonos y dominándonos, y a partir de ahí lo que se trata es de poder sentarnos, poder empezar a darle al alma la información correcta de la realidad de Cristo, para que de esa manera el alma pueda empezar a ser gobernada por lo que está pasando o por lo que ha sucedido en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver que empezamos a tomar decisiones con la mente de Cristo, empezamos a tomar decisiones con una sabiduría de Dios que es Cristo en nosotros, decisiones que nos afectan para bien nuestro mañana. Empezamos a ver cómo nuestro temperamento está siendo cambiado, etcétera, etcétera, porque el alma ya no está ejerciendo su gobierno, sino que ahora el alma se está sometiendo, porque esa es la clave. El alma tiene que pasar de ser la que gobierna a ser la que se somete a otro gobierno, que es el gobierno de Cristo a través del Espíritu. No sé si más o menos he respondido bien las preguntas. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo no? Entonces ahora la otra pregunta sería, ¿yo le puedo ordenar a mi alma? ¿Tengo Sí. autoridad para hablarle al alma? Y aquí vuelvo a lo mismo casi del principio. Puedo y debo. Debo, sí, sí. Porque, de hecho, fijémonos que alguien que no había nacido de nuevo lo hacía. Alguien que no había nacido de nuevo lo hacía, que era David, diciéndole, alaba, alma mía, al Señor. Y no tenía el gobierno del Espíritu sobre su vida, ¿no? Como lo tenemos por la gracia de Dios los que estamos en Cristo. Entonces, sí tenemos que decirle al alma, conforme nosotros estamos renovando nuestro entendimiento, cuando estamos en medio de una situación, obviamente el alma va a saltar. El alma va a querer dar su opinión. El alma va a querer hablarnos, por así decirlo, ¿no? Y si nosotros hemos estado recibiendo el conocimiento correcto, debemos actuar.
No debemos permitir que el alma siga hablando y hablando y hablando, sino que debemos detener eso y decirle, no, 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 esto no es así, porque según la realidad de Cristo, según la palabra, esto ahora es así. Y tenemos que hablarle. O el alma nos dice, mira, es que sigue siendo así, sigue siendo así. Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona lamentablemente comete una acción de pecado, ¿no? Es verdad que estamos, a ningún hijo de Dios le gusta pecar, ningún hijo de Dios desea pecar, pero lamentablemente a veces, pues todavía por ahí se escapa alguna acción de pecado. No estamos hablando de ir voluntariamente a llevar una práctica continua de acciones de pecado, no, no, estamos hablando de que pues a veces se nos escapa una acción de pecado. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, así que cuando nos preocupamos, pues lamentablemente estamos cometiendo una acción de pecado, ¿no? Entonces, cuando cometemos una acción de pecado, ¿qué va a ocurrir? En el alma también hay una conciencia. Entonces, esa conciencia viene y ves, otra vez le has fallado a Dios, es que tú eres así, es que tú eres asá. Si permitimos que el alma nos siga hablando, va a venir la condenación, Claro. va a venir la vergüenza. ¿Qué fue lo que entró con Adán? Con Adán entró el miedo, porque entró la vergüenza, porque entró la condenación. Entonces nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces ahí debemos frenarla y decirle, bueno, tienes razón, o sea, no te voy a decir que no he cometido una acción de pecado, pero te equivocas en esto. Yo sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. Yo soy una nueva criatura. Estoy en un proceso de transformación del alma. Eso es correcto, pero en el espíritu soy uno con el Padre. Soy un hijo amado de Dios. Papá me ama incondicionalmente. Él no se ha enfadado conmigo. Él sigue amándome y yo sigo siendo uno con Él. Dios no me ha dado la espalda. Seguimos caminando juntos y por lo tanto esta es la realidad que decido experimentar y que decido creer. Pero sí es necesario que le hablemos al alma, sí es necesario que frenemos lo que el alma nos quiera estar gritando para que pueda establecerse, porque el alma nos puede hablar de ciertas realidades, pero nosotros debemos hablarle cuál es la verdad absoluta, quién es obviamente Cristo. Así es. Por eso la importancia de la información, perdón, Viole. Adelante. No, iba a saludar a las personas que nos están conectadas, pero primero tú aporta y luego ya las saludamos. Sí, la importancia, pastor, de recibir la información correcta bajo la óptica del nuevo pacto como hijos de Dios, porque esto es lo que nos da el entendimiento para poder ser gobernados por ahora por esa información que va a desplazar la información viciada de tantos años que traemos. Entonces, la nueva información que sería de nuestra realidad es la que nos va a ayudar ahora como hijos a que sea gobernada el alma. Es como podemos echar mano, por eso la importancia de exponernos bajo la óptica del nuevo pacto como hijos de Dios, porque eso es lo que nos va a traer una realidad correcta y va a desplazar a esa condenación, a esos miedos, todo lo que usted hablaba, porque el alma es reactiva. El alma tiene voluntad propia y reacciona, pero cuando tenemos la información correcta, vamos a echar mano de esa información para poder llevar al gobierno de Cristo a esa alma reactiva. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Totalmente, totalmente. Esa es la clave. Esa va a ser la clave. Hoy no tenemos el tiempo para ello, ¿no? Pero si no nos exponemos a lo que Pablo llama en Hechos 20:24 al Evangelio de la Gracia, lamentablemente no vamos a estar recibiendo una información correcta que es la que nos va a ayudar a poder ver, a poder gobernar sobre el alma. Entonces, el gran problema va a ser ese. Existe solo un evangelio y necesitamos la información de ese evangelio. Entonces, de ahí que damos gracias a Dios porque creo que, y ahora doy paso para que se pueda saludar a la audiencia, ¿no? Pero gracias a Dios porque vemos que cada vez esta realidad de la verdad presente del nuevo pacto se está extendiendo más y más, gracias a Dios, a redes como la de Agua Viva para las Naciones, el apóstol Ugarte y otros hombres y mujeres de Dios, porque esto va a ser clave. O sea,
como hijos de Dios no vamos a poder, repito, ni siquiera entrar en el proceso de esta transformación si no nos exponemos al conocimiento correcto, si no nos sentamos a recibir la información correcta que viene a través del Evangelio de Cristo. Así es, pastor. Yo sí les invito a mucha gente que conozco, expónganse, y ahí fue como cuchillito de palo, porque una sola vez que escuchamos, pues no, o sea, como decía el apóstol, o sea, ¿por qué te lo tiene que decir muchas veces? Pues porque es necesario que lo escuchemos. Y yo no me canso. Yo la verdad, desde que lo empecé a escuchar esto, tengo 2 años y medio ya y no me canso. Entre más escucho, más entiendo. Digo, men, esto es grande. Entonces, bueno, pues mire, cada una de las personas que están aquí, como Marlene Padilla, Leo Rodríguez, está aquí, Lupis Alemán. Hola, hermosa Lupis, desde Chihuahua, Ciudad Juárez. Patricia Lor, ¿cómo estás, hermosa? Aquí está en México. Buenas noches. Saludos, Pastor Kenneth. Expectantes de crecer. César Emiro está aquí. Saludos, amado Pastor Kenneth. Saludos, amada familia de Dios. Scarlett, ¿cómo estás, Scarlett? Buenas tardes, saludos. Ángela Díaz. Hola, ¿cómo estás, hermosa? Fabiana Roldán, Octavio Martínez, Rosario Pérez. Patricia Lora Porte dice, gracias, pastor, por esta diferencia de alma y espíritu. Ramiro Márquez, Didi Sanzán, Silvio Martínez. Patricia dice, qué importante es esta aclaración del alma y la carne. Lucy, hermosa, ¿cómo estás? Por ahí que conectada. Dice, gracias, pastor, qué revelación tan grande. Ángela Díaz, amén. Patricia César, el pastor, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está? Dice, el alma habla desde la condición, más nuestro espíritu desde la posición en Cristo. That's right. César Emilio dice, amén, el trabajo hoy de todo nacido de Dios es renovar su mente con la realidad de Cristo. Hola, Elenita, ¿cómo estás, hermosa? Espero que te puedas quedar hasta el final. Patricia dice, qué bueno estos temas tan importantes y cambiar todo en Cristo. César, saludos. Pastor Kenneth. Un saludo a mamá que me está viendo, Lucelvia. César dice, amén, es de mucha importancia que la renovación de la palabra solo pueda darse con la palabra de la gracia en Cristo. Julio Sar está por ahí, Gloria Estela, Valencia, dice muy interesante este tema y dice saludos. Pues qué bueno que están recibiendo muchachos y muchachas, como dicen los de Chihuahua, muchachos. Qué bueno que están recibiendo porque yo también estamos recibiendo nosotros y esto es lo que se pretende, que los hijos entendidos sigamos creciendo, que los que estamos empezando pues nos expongamos más y que esta palabra llegue a muchas más personas, porque como dice Violeta hace rato que me decía, no, ¿cómo quedar con este tesoro? No tengo que compartirlo, pues entonces sigamos avanzando y compartiendo. Así que gracias, pastor, por traer este tema tan interesante. Continúe, por favor. Gracias. Sí, me sorprende que no hay nadie de por aquí conectado. No sé por qué será. Pues será que son como las 3:30 de la mañana. Ay, no. Todos dormidos, pastor. Todavía no lo ven. Todos están al otro lado del charco, todos. Sí. Sí. Está bien. Sí, entonces, solamente para ir avanzando un poquito, si hay un verso creo que es clave en la Biblia respecto a este tema, aunque interesante que no aparece la palabra alma directamente, es el verso de Romanos 12:2, ¿no? Quien no conoce ese verso, la gran mayoría de nosotros, y ahí nosotros vemos todo lo que hemos estado hablando. En Romanos 12:2 nos empieza diciendo primero que no debemos conformarnos, sino que debemos permitir que nuestro entendimiento sea renovado, y entonces dice, para que seáis transformados, y que de esa manera podamos experimentar o podamos comprobar o podamos manifestar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿no? Y es interesante que ahí vemos 4 verbos específicos y el primero de ellos es el no conformarnos, el entender. Ahora, ¿por qué nos habla de no conformarnos? Porque, repito, el alma ha sido viciada por años. Y lo que el sistema del anticristo, que es el sistema
del mundo va a querer seguir haciendo es seguir viciando nuestra alma con una información correcta. Entendamos que cuando hablamos del sistema anticristo estamos hablando de todo lo que quiere sustituir a Cristo. ¿No? Porque a veces se tiene un concepto solamente de un personaje, ¿no? Otra vez volvemos a lo místico, ¿no? Sí. Que si demonios, que si esto. No, no, hablamos de todo aquello que quiere mover a Cristo de la escena para colocar otra cosa, ¿no? Entonces, ese sistema quiere seguir viciando nuestra alma y realmente, volvemos a lo que decíamos antes, estamos expuestos todavía a mucha información. Porque lo que no debemos hacer, ni muchísimo menos tampoco, no es la solución, ya lo digo ahora también, es irnos de ermitaños a una montaña y estar allí solos y pensar que allí se va a solucionar todo el tema de nuestra alma. No, no funciona así. Y es obvio que en nuestro andar diario seguimos estando expuestos a muchísima información. Pero lo que va a cambiar ahora es el punto de no conformarnos. Es decir, durante años, a mí me gusta usar este ejemplo porque es lo que tiene que ver el verbo conformar, que tiene que ver con el amoldarse. Exacto, el dar forma, el amoldarse. Y mi esposa, que es una excelente cocinera, cuando ella prepara una torta, un bizcocho, ¿qué tiene? Tiene diferentes moldes. Depende de cómo sea el molde, la forma que va a agarrar la masa que está haciendo va a ser así. Si el molde es redondo, la forma va a ser redonda. Si el molde es rectangular, así va a ser la forma. Y nosotros por años hemos permitido que ciertos moldes trabajen en nuestro sistema de pensamientos y obviamente trabajen en el alma de la persona, ¿no? Y hay información que está viniendo a nosotros, el molde de la familia, por ejemplo. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por lo que papá y mamá nos enseñaron, o el abuelito o la abuelita. Pero debemos aprender a reconocer que si algo de lo que se nos ha enseñado es contrario a la realidad de Cristo, vamos a tener que permitir que la palabra trabaje en nosotros. Porque aún honrando a papá y a mamá u honrando a nuestros antecesores, si lo que nos enseñan no es de acuerdo a lo que somos hoy en Cristo, tiene que quedarse a un lado. Está el molde de la cultura. Qué bueno es que cada uno se sienta identificado con su cultura. Si uno, en mi caso que vivo aquí en Barcelona, en Cataluña, si yo soy catalán, yo estoy contento de ser catalán. Es verdad, somos ciudadanos del cielo, lo sé, pertenecemos al reino de Dios, pero qué maravilloso es cuando una de las cosas que más nos emocionó a mi esposa y a mí, lo hablábamos el tiempo que estuvimos en Chihuahua, que pudimos disfrutar de tantas cosas maravillosas, fue precisamente ver unos mariachis cantando México lindo y querido. Entonces, noche inolvidable, ¿no? Pero eso fue algo que a nosotros obviamente nos emocionó porque dijimos, wow, hasta Dios nos ha regalado esto, estar en México y poder ver unos mariachis, ¿no? Entonces, qué bueno es que uno diga, soy mexicano y me gusta mi cultura. Y no menospreciamos la cultura, pero si lo que la cultura me trata de enseñar quiere levantarse en contra de la realidad de Cristo, entonces sí voy a tener que hacer un corte, sí voy a tener que hacer una diferencia. Y luego hay otro molde que para mí personalmente es el peor de todos, que es el molde de la religiosidad. Todo lo que la religiosidad ha estado poniendo en nosotros, todo lo que la religiosidad ha estado inyectándonos, es necesario que también hagamos un corte para que nosotros podamos abrazar la realidad de Cristo. Porque esto sí va a ser algo importante. O tomamos una decisión de decir, no, yo voy con Cristo, voy con este glorioso evangelio de la gracia, o hacemos un corte real ahí, o si todavía tratamos de estar en una mezcla, vamos a tener problemas. El alma debe ser transformada solo a través de la realidad de Cristo. Aquí no hay otra opción, lo siento, pido disculpas, pero es que bíblicamente hablando no hay otra opción.
no tratemos de buscarla porque no la vamos a encontrar. Y si nosotros todavía queremos andar con mezclas, todavía queremos un poquito de religiosidad, queremos un poquito de misticismo, queremos un poquito de esto y un poquito de aquello, lamentablemente no vamos a experimentar un avance en esta transformación del alma. Y no se trata, por favor, no se trata de ser legalistas, ni muchísimo menos. Se trata de entender que si mi alma ha sido moldeada de una manera por toda la información que por años le han ido dando, si yo no me expongo y no le dedico tiempo a la información correcta y hago un corte con lo incorrecto, va a ser muy complicado que yo realmente pueda experimentar esta transformación. Y si no la experimento, hay cosas, amados, que no se van a manifestar en mi vida, no porque Dios no me las haya dado, sino porque el filtro del alma está totalmente entaponado y no permite que lo que está en el espíritu pueda salir hacia afuera. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, claro. Fíjate que yo ahorita que lo que estás diciendo me se vino a la mente que es difícil. Puedes decir, sobre todo, por ejemplo, cuando yo estaba aquí en México y me fui para vivir para Estados Unidos, me empecé a acoplar a la cultura de Estados Unidos. Bien, o sea, fácilmente, todo el orden que hay allá, muy bonito. Y bueno, pero cuando se trata de cambiar esto, de no acoplarme a esta cultura de la religiosidad, cuesta como más trabajo, como que dices, ¿pero por qué? ¿Pero de qué? Y empiezas a cuestionar. Entonces, aún sobre nuestra cultura, como dices, bien mexicanos, porque eso se llama los nopales hasta Estados Unidos, pero cuando estás allá lo cambias, pero esto que es vida, esto que es tan poderoso, le cuesta tanto voy a usar la palabra al cristiano, deshacerse de esas improntas y de esas palabras, porque ha habido mucha manipulación en la religión. Entonces la gente tiene miedo. Es como cuando estábamos antes de conocer el evangelio, estábamos en la iglesia católica. Por ejemplo, a mí me costó trabajo quitar mis estampitas, pastor. Yo me dormía con ellas, a mí no me las quiten. Y cuando empecé que no sé qué, yo dije, ay, no, ¿qué hago con ellas? Y es que, y si las tiro, no, cállate, eso es pecado, es sacrilegio, me voy al infierno. Entonces, algo así es casi muy similar a lo que pasa cuando estamos con improntas religiosas antiguas. Para poder quitar eso es difícil, pero es necesario exponerse y exponerse, como lo han estado diciendo, para que eso realmente se vaya desarraigando de nuestra mente, nuestra alma, y empecemos a recibir lo nuevo de Dios, ¿no? Que ya está ahí, pero que no lo habíamos visto, que no se nos había revelado, que no se nos había enseñado. Muchos hijos de Dios, pastor, quería aportar poquito a lo que usted decía, que hay muchos hijos de Dios que han escuchado esta palabra, pero toman un poquito todavía de su religiosidad, un poquito de sistema, un poquito de nuevo pacto y hacen una mezcla de todo. Es como algo que dice Violet, ¿no? Me cambié de país, pero me llevé mi cultura. Sí, y viéndolo geográficamente, cada país tiene su cultura. Y nosotros fuimos trasladados a un reino y tenemos que aprender esa cultura de ese reino para poder sacar todo lo que no pertenece a ese reino. Y que nosotros como hijos pretendemos traer aquello y adaptarlo a algo que no es compatible, vaya. No es compatible la naturaleza adámica, el sistema, con un reino, con una nueva naturaleza, con una vida espiritual, de naturaleza espiritual. Es imposible. Y muchos hijos de Dios están en esa mezcolancia, vamos a decir, o sea, están tienen un poquito de todo. No se ha despejado bien su entendimiento para que tengan la transición correcta a su realidad. No sé si me explico, pastor. Es como arrastrar todo aquello que todavía
pues hay parte de nosotros que no está redimido, ¿verdad? Y que lo traemos arrastrando a una nueva vida. Es como llevar lo viejo, acomodarlo a lo nuevo. Eso es imposible. Totalmente imposible. Jesús lo dijo, ¿no? Que lo nuevo y lo viejo no pueden trabajar juntos, ¿no? Y por eso decimos que el molde de la religiosidad es el más peligroso. Debemos entender algo. Cuando nos exponemos a la palabra, es cierto que muchas veces hablamos de edificar, ¿no? Obviamente, por supuesto, la palabra viene y edifica, pero debemos entender también que hablábamos antes de fortalezas. Antes de edificar, la palabra tiene que derribar. Si no, no se puede edificar. Todos creo que hemos visto lugares donde a lo mejor hay una casa abandonada y de repente una constructora ha comprado ese terreno y lo que hace primero es echar abajo todo lo antiguo porque ahora quiere edificar un bloque de edificios nuevos, ¿no? Tiene que deshacerse de todo lo que había antes para poder esta constructora edificar su bloque. La Biblia nos dice en Corintios que se deben destruir fortalezas. Fortalezas no son demonios, fortalezas no son el hombre fuerte de la ciudad. Fortalezas están aquí, amados, estamos entretenidos tratando de sacar demonios y no permitimos que la palabra derribe fortalezas aquí. Las fortalezas son aquí y la palabra tiene que venir y golpear y golpear y golpear porque eso no se va a caer en un día. Si hemos sido expuestos a la religiosidad por tiempo, no se va a caer en un día ni en una semana. Se necesita paciencia y permitir que la palabra venga. Por eso, todas las oportunidades que tengamos de exponernos a la realidad de Cristo, debemos aprovecharlas. Sí, programas como este, hoy hay muchas herramientas. Hoy hay muchísimas herramientas, gracias a Dios, que aquellos que por la gracia de Dios estamos en países donde tenemos libertad, tenemos muchísimas herramientas para escuchar el Evangelio y para exponernos a la realidad de Cristo. Y por eso desde aquí yo invito a las personas, todas las oportunidades que tengamos de recibir la enseñanza correcta, invirtamos en ello. Invirtamos tiempo, invirtamos economía. Si podemos comprar libros que nos enseñen a Cristo, que nos prediquen a Cristo, oigan, invirtemos en eso, vamos a invertir, porque eso es algo que nos va a ayudar en este proceso de derribar fortalezas para que la realidad de Cristo sea edificada en nosotros, pero se necesita tiempo. No hay atajos, no hay cortacaminos, como decimos aquí. Aquí se trata de sentarse y decir, bueno, ok, me voy a exponer a la palabra y a veces me va a doler porque traigo cosas que no están bien y la palabra me va a hacer pum y me las va a mostrar y me va a decir, hey, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo, pero le va a doler, al alma le va a doler, ¿no? Pero me voy a exponer y voy a permitir que la palabra venga y pum, golpee, y vuelva a venir y pum, golpee. Por eso, gloria a Dios, si podemos estar los domingos escuchando, pero de domingo a domingo se hace complicado. Mucho tiempo. Claro, si entre semana nosotros no invertimos tiempo en exponernos y usamos el verbo invertir porque no es gastar, es invertir tiempo en exponernos al Evangelio de Cristo, en abrir nuestras Biblias y orar y decir, Espíritu Santo, muéstrame a Cristo en lo que voy a leer, muéstrame a Cristo en lo que voy a estudiar. Si entre semana, pero ya no como un hábito religioso, sino como un entendimiento de la vida que habita en nosotros y que a través de ese estudio también vamos a colaborar en el hecho de que nuestra alma siga siendo transformada. Si no lo hacemos, de domingo a domingo nos va a costar muchísimo, porque de lunes a sábado, wow, la información que recibimos es tremenda. Entonces, claro, entonces luego llegamos el domingo y sí, tenemos como, por eso lamentablemente hemos tenido esas vidas cristianas, y lo digo entre comillas, de el cristiano llega el domingo a la congregación, recibe la palabra y sale con la batería al 100%, y aquí estoy yo y voy con todo.
pero luego el domingo está ya casi al 2%, necesita volver a conectarse, porque si no, entonces llega el domingo y otra vez, venga, recargo baterías. Pero si entre semana tenemos la buena costumbre de permitir de ser expuestos a Comer la a realidad de Cristo, Cristo. pastor. Exacto, exacto. Si comemos a Cristo entre semana, entonces vamos a estar recargados continuamente y vamos a Claro. poder Claro. vivir esta vida gloriosa continuamente. Ay, es Así que, y es. es que a veces, ay, pero la gente puede ver nosotros algo diferente, estás feliz, no sé, la vida la ves diferente, y entonces resulta, ¿por qué? Pues entonces es porque estás viviendo una vida que antes no tenías, eso es maravilloso. Y o sea, todos los días, yo no me canso, como te digo. Entonces, esta es la invitación a todos los que nos escuchan que se expongan, no sea como la canción de domingo a domingo, cielito ven lindo, te vengo a ver, y luego vaya a querer decir, ¿cuándo será domingo, cielito lindo para volver? Y al rato empieza, ay, 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 porque llega el domingo, todo cansado. No, toda la semana quisiéramos que fuera domingo. Ay, oigan, no, fuera de bromas, en serio, es estarnos exponiendo. Y mire, aquí está el pastor Jorge Iniestra. Pastor, dice, saludos, pastor Kenneth. Así es, dice, amén. Y Violetas, el alma que ignora la realidad del espíritu es experta en inventar realidades. Ándele. Sí, cierto. Jorge Iniestra dice, y la religión le enseña al alma una realidad engañosa. Totalmente. Dice el pastor Inesha, Cadocho, jijiji. Ok, ya pasé su mensaje, Pastor Azul. Pi, 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 pi. Muchas gracias por estar conectado y aportar a nuestras vidas también. Pastor, oiga, qué bonito y qué interesante es lo que nos está dando usted el día de hoy con este tema de la transformación del alma. No, dice usted, no es que se pueda, es que es necesario. Es necesario. Ahora sí que no sea como es justo y necesario, no, es necesario que nos expongamos y que sigamos creciendo y avanzando en este precioso entendimiento que por gracia se nos ha dado. Mire qué privilegio, esto es un privilegio que tenemos de que Así se es. nos esté revelando, porque sabe que hay mucha gente que escucha y no les he revelado y lo vuelve a escuchar y no les revela, no se le revela nada. ¿Por qué? Yo te puedo decir, ay, es porque tiene un corazón así, no. Pero a nosotros los que se nos ha revelado es un privilegio. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los edificadores que nos han aportado aquí. Y pues el día de hoy, de verdad, le agradezco muchísimo al pastor Kenneth porque está aquí con nosotros enseñándonos. Entonces, pastor, estamos ya en la recta final, los últimos minutitos. ¿Quiere darnos el punto final? Bueno, pues un poco tomando el hilo de nuestro querido pastor Jorge Iniestra, el alma va a inventar esas realidades y obviamente nosotros las vamos a ver como realidades, porque son cosas que estamos experimentando. Pero repito, y eso debe quedar siempre clarísimo, y es que solo hay una verdad absoluta, y es Cristo. Entonces, al alma tenemos que hablarle la verdad, porque ella, a través de los 5 sentidos físicos, ella ve una realidad y dice, no, la realidad es esta. Y siempre digo que en la escuela bíblica que estudiamos, un maestro nos enseñó acerca de la realidad experimental y la verdad posicional, ¿no? Una cosa es la realidad que estoy experimentando y otra cosa es la verdad en la posición en la que Cristo nos ha colocado, que antes creo que el pastor César también comentaba algo parecido, ¿no? Entonces, en posición, nosotros ya tenemos una verdad, hemos sido sentados en lugares celestiales, estamos en Cristo, somos nueva criatura, etcétera, 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 y tantas cosas más. Entonces, el alma a través de los sentidos físicos nos dice, hey, Kenneth, esta es la realidad, pero si yo soy expuesto al Evangelio, y perdonen que sea, y que insista en esto, si yo soy expuesto a Cristo, si como a Cristo, como ha dicho antes Violeta, entonces yo voy a decirle al alma, no, alma, la verdad es esta, quizá hay una realidad que estás experimentando, pero esa no es la verdad, porque sí hay una verdad superior, que es lo que Cristo ha establecido
en nosotros. Así que desde aquí, amados, les invito, vamos a entrar en este proceso de transformación del alma, vamos a entrar en esta aventura maravillosa de ver cómo nuestra alma está siendo transformada. Expongámonos al glorioso evangelio de Cristo, a la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos avanzar en esta transformación que va a afectar, obviamente, a cada parte de nuestra alma y va a permitir que el Cristo que nos habita gobierne cada parte de nuestro ser. Así es, así es. Y ya, mire, nada más la última aportación, dice el pastor César, es que el alma no se renueva por escuchar la palabra, el alma se renueva o se transforma por el oír a través de la palabra. La aportación del pastor César Zavala. Pues bueno, muy cierto, muy bueno, muy bueno lo que el día de hoy platicamos y de verdad de pronto y nos quedamos con un poquito de ganas de continuar, pero pues sabemos que estamos ya cerquita o ya estamos en la hora. Pero, pastor, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que ya es una horita más. Yo, que usted ahorita que termine, me voy a acostar de nuevo, y me voy a dormir, para terminar en la noche. Entonces, pero de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, por tomar el tiempo de levantarse tan de madrugada, y edificarnos. De verdad que eso, yo se lo agradezco infinitamente por el sacrificio, digo yo, para mí levantarse a esta hora. No, ha sido un honor. Gracias, Violeta. Un privilegio, gracias. Sí, pastor, de nuevo agradecidas, ¿verdad? Por su tiempo, por el espacio que nos ha dado y más que todo por la palabra que nos ha abierto más el entendimiento y el panorama que como hijos debemos de ver y tener y experimentar. Y pues nada, decirles a los que han escuchado este tema que de veras no se queden ahí, expónganlo, denle like, extiéndanlo para que podamos entender nuestra realidad como hijos de Dios y darle el sentido de urgencia a exponernos bajo la óptica nuevo pacto de la gracia del Evangelio de Cristo. Así que, pastor, le mandamos un abrazo, un beso a su esposa y de vuestra gracias parte. a los que se conectaron esta noche. Pastor, ¿quiere dar sus redes sociales para que quien guste seguirlo pueda escucharlo? Sí, nos pueden encontrar bueno, obviamente en Facebook, a través de mi perfil personal, que es mi nombre y el de mi esposa, Kenneth Keila Solá, o también Iglesia Gracia y Fe, nos pueden encontrar ahí. Y también tenemos un canal de YouTube que quien quiera puede ir, puede suscribirse, nos hacen el favor de suscribirse, sería buenísimo, y pueden tener ahí todas las enseñanzas que vamos trayendo. Y el canal de YouTube también se llama Iglesia Gracia y Fe Terrassa, pero como Iglesia Gracia y Fe en principio lo encontrarían con mi nombre también. Estamos también en Spotify, gracias a Dios, en iVoox, todo como Iglesia Gracia y Fe. Así que cualquier cosa, utilizamos todas las herramientas que tenemos para predicar a Cristo. Claro que sí, pues bueno, pues ahí están las redes sociales del pastor, de su esposa, de la congregación. Y bueno, pues recuerden, tenemos una cita la siguiente semana, pues aquí, ¿en donde más? En Platicando con la Morena, lo esperamos y sigamos creciendo, que descanse, que tenga un sueño reparador, bonita noche para los dos de Violeta y Pastor. Un besito, nos vemos pronto.